¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo, en esta ocasión el segundo domingo del tiempo de la Pascua. Bien, pues para este 27 de abril de 2025 tenemos la celebración del segundo domingo de Pascua. Le he llamado al comentario de esta ocasión el Señor de la Misericordia. Comenzamos con la oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el texto del Evangelio para este domingo segundo de Pascua. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Como el texto del Evangelio se escribió en griego, en su idioma original, hago ahora unos matices del texto griego. En el versículo 19 la expresión «Elthen ho Jesús kai este eistomeson», que significa «vino Jesús y se presentó en medio de ellos», llama la atención. El verbo este es el auristo, es decir, el pasado simple de histemi, que significa hacerse presente o ponerse de pie o pararse. La expresión es casi idéntica a Lucas 24:36. El verbo alude más a una postura erguida en contraposición al estar yacente propia de un muerto que a un simple hacerse presente. El verbo del que proviene esta forma ha llegado a convertirse casi en un término técnico para designar la resurrección de Jesús, pero también la de los creyentes. En el versículo 20 tenemos la expresión «kai edeixentas heiras, kai ten pleuranautois», y les mostró las manos y el costado. La finalidad de esta ostensión es dejar clara la identidad de Jesús resucitado con el crucificado. Las manos podía entenderse no solo la mano,
sino incluso la parte del cuerpo que va de los dedos de la mano hasta el brazo. Es decir, cuando les muestra las manos no significa que los discípulos vieron los hoyos de los clavos en la palma de la mano, sino que puede haber sido que lo que estaban perforada era la muñeca o incluso más abajo. Por eso la expresión les mostró las manos y el costado puede entenderse que les mostró pues las extremidades superiores, que va desde el brazo hasta la punta de los dedos, y el costado. El Espíritu Santo, Pneuma Hagion, dado por Jesús a los discípulos en el versículo 22, tiene como fin el hacer de ellos mediadores de reconciliación para el mundo. Al dárselos, Jesús sopla en efícesen, brindándoles el aliento de vida que viene de Dios. Eso es lo que significa que Jesús haya soplado sobre ellos. Les está comunicando aliento de vida. La palabra aliento y la palabra espíritu se dicen igual, tanto en griego como en hebreo. Se dice en griego pneuma y en hebreo es ruach. Después, en los versículos 24 y 25, Tomás se niega a creer en la resurrección del Señor porque quiere subordinar lo sobrenatural a lo que él puede verificar con sus sentidos. Las frases condicionales, si no veo, si no meto mi dedo y si no meto mi mano, que incluso están en rojo del lado izquierdo en el texto griego, reflejan la posición extrema de Tomás de querer ser él mismo el criterio último de racionalidad y de aceptación de toda realidad. Quienes buscan solo pruebas empíricas o evidencias sensibles ante lo sobrenatural, se cierran al don de la fe, se cierran al don de fiarse del testimonio dado por Dios y por aquellos que lo experimentan en su vida. Tomás aún no entiende que a Dios no se le demuestra, sino que se le experimenta en las vivencias, es decir, en la interioridad discernida, para de allí confiar en Él y en el testimonio de sus enviados. En el versículo 26 se dice que después de 8 días los discípulos seguían en casa. Esan eso. Aunque no se menciona el miedo a los judíos, el texto hace que el lector recuerde esta causa. Ellos siguen teniendo miedo, aun cuando ya han visto previamente al Señor resucitado. No han superado sus temores. Necesitan una ayuda extra de lo alto. Es entonces que Jesús viene a ellos. Se utiliza el verbo ergetai, que significa venir, y está aquí en presente. El evangelista usa el verbo en presente histórico porque quiere decir al lector que viene no solo la persona de Jesús, sino un acontecimiento que será contemporáneo a los lectores del Evangelio. Es decir, que Jesús viene siempre. En el versículo 27 Jesús dice a Tomás, me gino apistos a la pistos, lo cual puede entenderse como no te vuelvas incrédulo, sino creyente, o bien puede traducirse no seas incrédulo, sino creyente. La primera traducción sirve a quienes se les invita a dejar de lado su empirismo extremo. La segunda traducción, también correcta, serviría a quienes son exhortados a prevenir actitudes cerradas y meramente empíricas. En el fondo, ambas exhortan a fiarse de Dios, de lo sobrenatural, pero que está fundado en el amor extremo del que dio su vida por todos nosotros. Finalmente, los versículos 30 y 31. El término biblio es gramaticalmente un diminutivo, pero aquí puede tener un significado de libro y no librito. Vemos el versículo 30 que dice, Polamen un kai alla semellae poies en Jesús enopion ton maceton autú. Ciertamente, Jesús realizó muchos signos frente a sus discípulos. Hauc estin gegramena en to biblio tutto, pero no están escritas en este libro. Entonces, biblio literalmente significa el librito, pero aquí hay que traducir como libro. El evangelista busca hacer comprender a sus lectores que lo descrito y narrado en este rollo o documento, al que llamamos Evangelio de Juan, es revelación divina. En el versículo 31 tenemos una doble finalidad del Evangelio juánico. Tauta de gegraptai
gina kai gina égete, que está en morado. Dice, estas cosas han sido escritas para que ustedes crean y más adelante para que ustedes tengan. Por un lado, los signos narrados en este Evangelio buscan suscitar la fe en Jesús en cuanto Mesías, es decir, Cristo, e Hijo de Dios. Y por otro lado, busca que los creyentes tengan vida en el nombre de Jesús. Esta doble finalidad no es exclusiva del Evangelio juánico, sino de todo escrito en el Nuevo Testamento. Al saber esto, podemos comprender el por qué estos autores usaron ciertos géneros y demás recursos literarios que no son comunes en la literatura actual. Por ejemplo, en la redacción de noticias, libros de historia o de relatos de ficción moderna, no se suelen usar los géneros literarios que encontramos en los evangelios. La literatura neotestamentaria se escribió para suscitar o fortalecer la fe de los lectores, quienes han de comprender su mensaje dentro del marco de la fe de la comunidad eclesial, pues cada texto del Nuevo Testamento se elaboró como fruto de la fe de comunidades eclesiales del siglo I. Y ahora paso al comentario. Primero, una introducción. Juan 20, 19 al 29 conforma una unidad literaria que es el encuentro de Jesús con los discípulos, o podríamos llamarle incluso en plural, los encuentros de Jesús con los discípulos. Esta pericopa se divide en dos escenas distintas. La primera relata la aparición de Jesús a sus discípulos la tarde del primer día de la semana, mientras que la segunda presenta su manifestación 8 días después, ahora con la presencia de Tomás. Bien, entramos entonces en la primera parte, la aparición vespertina del día de la resurrección, versículos 19 a 23. El evangelista sitúa esta aparición la tarde del mismo día en que María Magdalena encontró el sepulcro vacío. Los discípulos reunidos en un lugar cerrado por miedo padecen tristeza e incertidumbre. La presencia repentina de Jesús, a pesar de las puertas cerradas, muestra que el resucitado es capaz de irrumpir allí donde hay miedo y clausura. Su saludo, la paz esté con ustedes, refiere al don escatológico de la paz mesiánica que brota de su victoria sobre la muerte. Las heridas visibles permiten a los discípulos identificarlo con el crucificado. Esta constatación transforma su tristeza en gozo. El envío misionero que tenemos en el versículo 21 prolonga la misión de Jesús en sus discípulos cuando dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El mandato de envío se dirige a todos los creyentes. Jesús sopla sobre ellos, evocando el soplo creador de Dios en Génesis 2:7, y les comunica el don del Espíritu Santo. Este gesto indica una nueva creación. Los discípulos reciben una vida nueva, santificada por el Espíritu, que los capacita para continuar la obra del Maestro. El evangelista asocia al Espíritu con la potestad de perdonar los pecados, prolongando el papel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La comunidad discipular, santificada y enviada, recibe así la misión de ser signo y agente del perdón y de la santificación del mundo. Siguiente sección, Tomás y la fe de los futuros creyentes, versículos 24 a 29. Tomás, que no había estado presente en la primera aparición de Jesús, se muestra escéptico, cuestiona que Jesús haya resucitado y se pueda mostrar corporalmente. Su exigencia de pruebas tangibles refleja su idea de creer que deba haber continuidad entre el mundo sensible y el escatológico. Él dice necesitar ver para creer. 8 días después, Jesús se aparece a los discípulos, les ofrece nuevamente la paz y se dirige a Tomás desafiándolo. Aunque el texto no indica si éste tocó las heridas de Jesús, su respuesta es inmediata y definitiva. Señor mío y Dios mío. Esta es la más alta confesión de fe cristológica en los Evangelios. El crucificado es reconocido no solo como el Señor resucitado, sino como Dios mismo. Jesús felicita a Tomás por su fe, pero declara dichosos a quienes, sin haber visto, creen, porque viven según la fe basada en el testimonio apostólico.
Así, esta doble escena muestra el paso del miedo a la misión, del encierro a la proclamación, del ver al creer. La fe pascual es un don que brota del encuentro con el resucitado, quien concede su espíritu y envía a sus discípulos a continuar su obra santificadora en el mundo. Finalmente, los versículos 30 y 31. La finalidad del Evangelio y su invitación a la fe. En los versículos 30 y 31, el evangelista declara que su propósito no ha sido ofrecer un relato exhaustivo de todo lo que Jesús hizo, sino seleccionar y transmitir lo que es esencial para suscitar la fe en Él como el Mesías y como Hijo de Dios, a fin de que los creyentes tengan vida en su nombre. Esto conecta con el prólogo del Evangelio, el cual dice que por la fe en Jesús, verbo hecho carne, las personas llegan a ser hijos de Dios y participan de su vida. De este modo, el Evangelio juánico es un testimonio escrito de experiencias de fe y sirve para conducir a creer en Jesús. Los signos de Jesús incluyen su muerte en la cruz y su resurrección, los cuales son los signos supremos de su identidad divina. Especialmente el episodio de Tomás, inmediatamente anterior, resalta la tensión entre ver y creer y prepara al lector para reconocer el valor del testimonio escrito en ausencia de la experiencia directa. El evangelista mira hacia el tiempo de la Iglesia, cuando los creyentes ya no podrán ver a Jesús con sus ojos, pero podrán llegar a la fe mediante el testimonio de quienes sí lo vieron. Por eso procura que este libro cumpla la función de conducir a la fe a quienes lean y mediten estas páginas. El reconocimiento de Jesús como Cristo, es decir, como Mesías, indica la continuidad de su misión con las promesas hechas a Israel, mientras que confesarlo como Hijo de Dios en Juan adquiere una carga teológica fundamental. Jesús es el Hijo único enviado por el Padre. Uniendo ambos títulos, el evangelista integra la esperanza de Israel con la confesión cristiana. Y con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. Tres enseñanzas espirituales a partir de este pasaje evangélico. La primera, la paz del resucitado, es un don que impulsa a servir al mundo con valentía. Jesús irrumpe en la vida de los discípulos cuando todo en ellos está marcado por el encierro y el miedo. Lo primero que les entrega no es una corrección ni una exigencia, sino un regalo profundo, que es la paz. Esta paz es una presencia transformadora que hace posible abrir puertas cerradas, tanto físicas como interiores. En el contexto de la Pascua, esta paz se convierte en el punto de partida para el compromiso cristiano con el mundo. Quien ha sido reconciliado por Cristo está llamado a llevar reconciliación. El servicio y la caridad no brotan de un esfuerzo voluntarista, sino de un corazón pacificado que se sabe amado y enviado. Vivir la Pascua es dejar que la paz de Cristo sane nuestras heridas y nos convierta en portadores de esa paz allá donde hay conflicto, abandono, injusticia o división. En la familia, en el trabajo, en la comunidad parroquial o en medio de una sociedad herida por la violencia, el cristiano es un servidor de la paz pascual. Segunda enseñanza, el Espíritu Santo nos configura como testigos del perdón y la misericordia. Cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, los hace nuevas criaturas, como cuando Dios creó a Adán en el Génesis. Este gesto va acompañado de una misión concreta, ser instrumentos del perdón. La Pascua no es solo un anuncio de vida nueva, sino la entrega de un poder que santifica y transforma, el Espíritu Santo. Esta escena nos revela que la caridad pascual tiene rostro concreto, el perdón, la inclusión, la justicia restaurativa. Así como los discípulos son enviados a continuar la obra de Jesús, cada bautizado recibe también este llamado a reconciliar, a sanar, a tender puentes, a restaurar relaciones rotas. En estos días de Pascua, dejémonos llenar del Espíritu para convertirnos en personas que sanan con palabras, gestos, presencia y escucha. Quien ha recibido el don del perdón no puede guardárselo. Está llamado a vivirlo como un servicio que transforma ambientes familiares, sociales y eclesiales. Tercera enseñanza, la fe madura se alimenta de la palabra,
no de la necesidad de pruebas empíricas. Tomás representa a todos aquellos que buscan signos tangibles para creer, pero al final descubre que es la voz del resucitado más que sus heridas lo que lo transforma. Su confesión, Señor mío y Dios mío, nace del encuentro interior con Cristo, más que de una verificación empírica. En una época que exige resultados, evidencias y recompensas inmediatas, la Pascua nos enseña que el verdadero servicio se alimenta de la fe profunda, la que se sostiene en la palabra, la que no exige ver, sino que cree y ama. Esta fe es humilde, se dona en lo oculto, se expresa en la fidelidad cotidiana y se hace carne en las obras concretas de caridad. Vivir la Pascua entonces es renovar nuestra confianza en Jesús como Señor, incluso cuando el camino es oscuro, cuando las dudas nos visitan o cuando servir parece estéril. Es sabernos llamados a una fe madura que no busca brillar sino servir. Y con esto pasamos a la oración final. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este segundo domingo de Pascua. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual e impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Recuerden que a lo largo de estos días hemos de pedir no solo por el eterno descanso del Papa Francisco, que Dios nos permitió para tenerlo como pastor de toda la iglesia, sino también pedir el don del Espíritu Santo a los cardenales electores para que puedan elegir a un papa según el corazón de Jesús. Me despido de ustedes dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.